Cada día, miles de personas marcan un único número con la esperanza de que alguien llegue a tiempo. Un infarto, un incendio, un accidente de tráfico, una persona que deja de respirar. En esos momentos, el miedo toma el control. Las manos tiemblan, la respiración se acelera y el cerebro deja de funcionar como lo hace en una situación normal. Sin embargo, hay algo que muy pocas personas saben. Los primeros segundos de una llamada al 112 no sirven únicamente para pedir ayuda. Sirven para que el operador pueda entender qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo y qué recursos necesita movilizar. Y es precisamente ahí donde la mayoría de las personas cometen el mismo error. No porque sean imprudentes, sino porque nadie les ha enseñado nunca cómo funciona realmente una llamada de emergencia. Hoy vas a descubrir los errores que más se repiten cuando alguien llama al 112 y cómo comunicarte de una forma que facilite el trabajo de los servicios de emergencia cuando cada segundo cuenta, porque el día que tengas que marcar este número, no tendrás tiempo para buscar este vídeo. Hay una pregunta que casi siempre escucharás durante los primeros segundos de una llamada al 112, y aunque parezca la más sencilla de responder, es la que más problemas provoca cuando una persona entra en pánico. ¿Cuál es su ubicación? Puede parecer una pregunta extraña. Después de todo, hay alguien herido, quizá hay un incendio o un familiar que ha dejado de respirar, y aún así, lo primero que quiere saber el operador es dónde estás. La razón es muy simple. Si los equipos de emergencia no saben exactamente dónde acudir, no importa lo bien que describas lo que está ocurriendo, no podrán ayudarte hasta localizar el lugar correcto. Sin embargo, cuando aparece el miedo, muchas personas responden de esta manera: vengan rápido, por favor. Es una emergencia, dense prisa. Son respuestas completamente normales. Cualquiera de nosotros podría decirlas, pero ninguna responde a la pregunta más importante de ese momento. Mientras el operador intenta averiguar tu ubicación, el tiempo sigue avanzando. Por eso, si alguna vez tienes que llamar al 112, intenta detenerte un segundo antes de explicar lo ocurrido. Respira, escucha la pregunta y responde exactamente a lo que te están pidiendo. Si conoces la dirección, dila con calma. Si estás en una carretera, busca el punto kilométrico o cualquier referencia visible. Si te encuentras en el campo o en una montaña, intenta identificar senderos, carteles o edificios cercanos. Y si no sabes dónde estás, no entres en pánico. Díselo al operador. Su trabajo consiste precisamente en ayudarte a identificar el lugar desde el que llamas. Las emergencias rara vez ocurren cuando estamos preparados. Pueden sorprendernos durante un viaje, en una carretera desconocida, en una ruta de montaña o en un centro comercial donde no sabemos explicar en qué acceso nos encontramos. Y es entonces cuando el nerviosismo juega en nuestra contra. Muchas personas creen que hablar sin parar ayuda. La realidad es que una respuesta breve, clara y ordenada suele ser mucho más útil. Porque cada segundo que el operador dedica para averiguar dónde estás, es un segundo que todavía no puede dedicar a coordinar la ayuda. Por cierto, si esto te está resultando útil, dale like ahora. Ayuda a que llegue a más familias antes de que lo necesiten. Y esto nos lleva al siguiente error. Uno que casi todos cometemos sin darnos cuenta, y que puede convertir una llamada de un minuto en una conversación mucho más larga de lo necesario. Pensamos que hablar más significa explicar mejor, cuando en realidad ocurre exactamente lo contrario. Porque en una llamada de emergencia, cada palabra innecesaria puede ocultar la que realmente importa. Hay algo que pocas personas se plantean. Mientras tú estás viviendo uno de los momentos más estresantes de tu vida, al otro lado del teléfono hay una persona intentando construir una imagen completa de la situación utilizando únicamente tu voz. No puede ver lo que tú ves. No sabe si la persona herida está consciente. No sabe si respira. No sabe si el peligro continúa. Todo lo que sabe es lo que tú eres capaz de contarle. Por eso, en ocasiones, el operador parece hacer preguntas que no tienen sentido. Puede preguntarte la edad aproximada de la víctima, si respira, si responde cuando le hablas, si hay fuego,
si hay humo, si alguien más está herido. Y mientras tú piensas por qué me pregunta todo esto, que venga la ambulancia de una vez, la realidad es muy distinta. Cada respuesta ayuda a decidir qué tipo de asistencia enviar, cuántos profesionales movilizar y con qué prioridad. No son preguntas por curiosidad. Son el proceso diseñado para obtener la información necesaria en el menor tiempo posible. Por eso existe algo que muchas personas hacen sin darse cuenta. Interrumpen constantemente al operador. Hablan por encima de él. Intentan responder antes de escuchar la pregunta completa. Y sin querer, convierten una conversación que debería ser clara en un intercambio lleno de confusión. La mejor forma de colaborar no es hablar más. Es escuchar. Esperar a que termine la pregunta. Responder de forma breve. Y dejar que la siguiente llegue. Puede parecer un detalle sin importancia, pero cuando los nervios aparecen, escuchar se convierte en una de las cosas más difíciles de hacer. Y precisamente por eso, también es una de las más útiles. Porque todavía queda un aspecto del que casi nadie habla. Uno que puede hacer que una llamada perfectamente organizada se convierta de repente en un auténtico caos. Hay un momento durante una llamada al 112 que pone en alerta a cualquier operador. Y no es un grito, no es una discusión, ni siquiera una persona llorando. Es el silencio. Porque en muchas ocasiones ese silencio significa que quien estaba hablando ha dejado de responder o ha tenido que atender a la víctima. En una emergencia grave es normal sentirse bloqueado. Miramos a nuestro alrededor. No sabemos qué hacer primero. Queremos ayudar, pero el miedo nos hace dudar. Y esa duda puede hacer que olvidemos algo muy importante. El operador no está al otro lado del teléfono únicamente para recoger información. También está ahí para guiarte. En muchas emergencias, mientras los equipos se dirigen al lugar, puede darte instrucciones adaptadas a la situación que le describes. Por eso, siempre que sea posible, no cuelgues el teléfono hasta que el propio operador te lo indique. Puede que necesite hacerte una última pregunta, confirmar un dato o explicarte cuál es el siguiente paso mientras llega la ayuda. Hay otro detalle que suele pasar desapercibido. Muchas personas creen que una vez realizada la llamada ya no pueden hacer nada más, pero los minutos que transcurren hasta la llegada de los equipos también pueden ser decisivos. A veces bastará con mantener la calma y seguir las indicaciones. Otras veces será necesario apartar un peligro evidente, un vehículo que sigue circulando, un pequeño foco de incendio, cualquier riesgo que pueda poner en peligro a quienes están alrededor, siempre que hacerlo no suponga un riesgo para ti, porque ayudar nunca significa exponerse innecesariamente. Y aquí, una pregunta para ti. ¿Alguna vez has tenido que llamar al 112? Cuéntanoslo en los comentarios. Leer experiencias reales ayuda a los demás más que cualquier teoría. Y ahora viene otra pregunta que muy pocas personas se hacen antes de que ocurra una emergencia. ¿Estaría tu familia preparada para actuar si tú no pudieras hacerlo? Porque cuando el caos aparece, no siempre será el adulto quien tenga el teléfono en la mano. Puede ser un abuelo, puede ser un adolescente, puede ser cualquier persona que nunca imaginó tener que enfrentarse a una situación así. Y eso nos lleva a la parte más importante de todo este vídeo. La única preparación que puede hacerse antes de que llegue el día en que realmente la necesites. Existe una falsa sensación de seguridad que compartimos casi todos. Pensamos que si algún día ocurre una emergencia, ya improvisaremos. Pero la realidad demuestra justo lo contrario. Cuando aparece el miedo, improvisar resulta mucho más difícil de lo que imaginamos. Ahora mismo quiero que te hagas una pregunta. Si mañana tú no pudieras hablar, ¿sabría otra persona de tu familia explicar a los servicios de emergencia dónde estáis? ¿Conocería vuestra dirección completa? ¿Sabría describir lo que está ocurriendo con calma? ¿O simplemente entraría en pánico? La preparación no consiste únicamente en tener un botiquín o una mochila de emergencia. Por cierto,
En el canal tienes un vídeo completo sobre cómo preparar tu mochila de 72 horas paso a paso, con lo que la Unión Europea recomienda meter y lo que no. Búscalo cuando termine este vídeo. Y si estás viendo esto desde el televisor, busca Supervivencia Global en YouTube para encontrarlo. Suscríbete para no perderte los próximos análisis como este. La preparación también consiste en hablar de estas situaciones antes de que ocurran, en enseñar a nuestros hijos cómo pedir ayuda, en explicar a nuestros padres qué información es importante cuando llaman al 112, en dedicar unos minutos a una conversación que quizá nunca llegue a ser necesaria. Y ojalá sea así, porque la mejor emergencia siempre será la que nunca llegue a ocurrir. Pero si algún día ocurre, esos pocos minutos de preparación pueden marcar la diferencia entre el caos y una actuación organizada. No podemos evitar que sucedan los accidentes, pero sí podemos decidir cómo vamos a reaccionar cuando aparezcan. Y esa decisión empieza mucho antes de descolgar un teléfono. Dentro de unas horas, la mayoría de las personas que han visto este vídeo seguirán con su vida y probablemente nunca tendrán que marcar el 112. Ojalá sea así, pero las emergencias nunca avisan. No esperan a que estés preparado, simplemente ocurren. Y cuando ocurren, no hay tiempo para buscar un tutorial, solo hay unos segundos para actuar. Si algún día recuerdas una sola idea de todo lo que hemos hablado, que sea esta: mantén la calma, escucha al operador, responde con claridad y deja que haga su trabajo, porque detrás de esa voz que escuchas al otro lado del teléfono hay todo un equipo preparándose para ayudarte. Si este vídeo te ha resultado útil, dale like ahora y compártelo con las personas que más quieres, porque la información correcta vale mucho más si llega antes de que haga falta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que llamar al 112? ¿Qué fue lo más difícil de ese momento? Queremos leerlo. Mantente alerta, mantente preparado. Esto es Supervivencia Global.